Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? En esta hermosa tarde, ¿verdad? Vamos a transmitir, ¿verdad? Una palabra, hermanos, hoy en este día, ¿verdad? Para bendecir, ¿verdad? Al pueblo del Señor y pues es una enseñanza, ¿verdad? De la palabra de Dios para todos aquellos, ¿verdad? Que pues conocen la palabra y los que no conocen, para que tomen, ¿verdad? De la palabra de Dios y sea bendición a sus vidas. ¿Verdad? Tenemos a nuestra hermana Laura, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Que nos va a compartir algo, hermanos, tocante, ¿verdad? A la salvación, tocante de la salvación y pues, ¿verdad? La vamos a poner en las manos del Señor y vamos nosotros, ¿verdad? A hacer una oración poniendo, ¿verdad? Todo esto en el Señor. Y vamos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Vamos a leer una palabra ahí en el Salmo 123, ¿verdad? Les pido, ¿verdad? Que tienen Biblia, tomen su Biblia y vamos a leer, ¿verdad? Este Salmo, ¿verdad? De plegaria, pidiendo, ¿verdad? Misericordia, ¿verdad? Porque el pueblo del Señor, ¿verdad? Es lo que tiene. Cada día, hermanos, pidiendo misericordia, ¿verdad? No por unos, sino por todos, ¿verdad? Para que todos, ¿verdad? Lleguen a la presencia de nuestro Dios y tengan, ¿verdad? Ese privilegio, ¿verdad? De poder escuchar la palabra de Dios y así, hermanos, podemos leer este salmo. Dice, ¿verdad? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Gloria a Dios, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que dice la palabra, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El salmista, ¿verdad? Aclamaba en voz fuerte, ¿verdad? La misericordia de nuestro Dios. Como pueblo de Dios, ¿verdad? Tenemos que aclamar la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque estamos, decía el salmista, muy hastiados de menosprecio, pero la misericordia de nuestro Padre siempre está, ¿verdad?, con aquellos que buscan al Señor. Decía el salmista, ¿verdad? Alcé mis ojos a ti, que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos mirarán a Jehová, que es nuestro Dios. Amén. Bueno, con esta lectura, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Aquí está nuestra hermana Laura, nos va a traer una palabra, ¿verdad? Pero antes de todo, hermanos, vamos a cantar un canto a nuestro Dios. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? Ese canto. No hay Dios tan grande como tú. Amén, gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que
hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Nos vamos a gozar a las horas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las horas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. No hay Dios Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estos cantos. Y en verdad, hermanos, es cierto. No hay Dios tan grande que pueda hacer las obras, hermano, más que nuestro Dios. El único Dios verdadero, ¿verdad? ¿Verdad? Que está, ¿verdad? Con su pueblo, hermanos. Ponemos así, ¿verdad? En las manos del Señor a nuestra hermana Laura, ¿verdad? Nos va a compartir algo, hermanos, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde nos habla de la salvación, hermanos. Gloria a Dios. Así la ponemos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Primeramente damos gracias, ¿verdad?, por un día más de vida, un día más en el que el Señor nos permite, pues, estar delante de su presencia. Primeramente, yo creo que tú, yo, hermano, estamos agradecidos en esta tarde, porque pues grande es nuestro Dios con cada uno de nosotros, hermano. En esta hora, hermano, vamos a aprender un poco, hermanos, juntos lo que es la salvación, ¿verdad? Leía yo algunos pasajes, hermano, en los cuales pues el Señor nos habla, ¿verdad? ¿Para qué vino Él a este mundo? Primeramente, pues, para ver a cada uno de nosotros, hermano, delante de su presencia, porque Él no quiere que nadie perezca, ni que nadie se quede, ¿verdad? Ni que nadie tenga esa vida, esa muerte eterna, hermano, sino más bien vida eterna juntamente con Él. Decía nuestro pastor que ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Y nosotros en este momento, hermanos, también nos dice la palabra que debemos de orar por todo el mundo. Yo espero en Dios y en sus manos me pongo en esta tarde, hermano, para que esta palabra llegue a todos, porque dice el Señor, es para todo el mundo, no nada más para nosotros que ya conocemos, hermano. Nosotros de todo nuestro corazón, hermano, esperemos que le escuches, y si eres o perteneces a alguna otra, pues no religión, hermano, sino que asistas a otro lado o te congregues en otro lado, pues esperamos en Dios que tome tu corazón y que tome tu pensamiento para que
para que pues pueda penetrar esta palabra, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes, hermano, porque a eso vino el Señor, a salvar lo que ya se había perdido y a rescatar a todos aquellos que estábamos perdidos, hermano. Pues vamos a empezar, hermano, con este tema, ¿verdad? Es muy extenso, hermano, desde que inicia la Escritura hasta el final de la Escritura. Sabemos que el Señor nos dice en varias partes, ¿verdad? Que la salvación, hermano, es algo que nosotros debemos de buscar primeramente, ¿verdad? Pero también dice que el Señor fue quien nos escogió y no nosotros a Él, hermano. Entonces, pues vamos a ver un poco, ¿verdad? Amén. Primeramente, hermano, ¿qué es la salvación para nosotros como ya cristianos que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Dice que es la liberación de la esclavitud del pecado, hermano. ¿Cuál pecado? Aquel pecado, hermano, que nosotros adquirimos desde que nacemos, el cual traemos desde que Adán y Eva, hermano, pecaron. Entonces, cuando ellos desobedecieron al Señor Jesús, hermano, nosotros adquirimos por herencia ese pecado, ¿verdad? Pero también se nos dice que hay un Salvador, el cual es Jesucristo nuestro Señor, Dios nuestro, y solamente Él, hermano, nadie más, ningún otro hay. Entonces, si el Señor vino a salvarnos, hermanos, Él es el que nos libera, ¿verdad? Y es el único camino para llegar a una vida eterna. Gloria a Cristo. Esto lo vamos a ver, hermanos, y les pido que me acompañen, por favor, a buscar ahí en su Biblia Romanos 3:23, hermano. Gloria a Dios. Alabemos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Romanos 3:23. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Por cuanto todos pecamos, hermano. Eso quiere decir que nosotros, nuestra carne, eso vivíamos en pecado, hermanos, porque la carne eso nos reclamaba, ¿verdad? En aquel tiempo cuando no conocíamos del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios, hermano? El pecado. Eso es lo que a nosotros nos separa de Dios. Pero para eso, hermanos, también tenemos un mediador entre Dios Padre y nosotros, que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros empezamos, hermano, por declarar eso, que Dios existe y que nosotros le podemos recibir en nuestro corazón y que Él nos dará esa salvación, hermanos, no debemos dudar, sino al contrario, debemos saber que existe alguien que da la vida por nosotros y que nos puede llevar a esa salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, antes de conocer de Cristo, como cualquier persona, como cualquier ser humano, vivíamos atados al pecado, haciendo lo malo, vivíamos mal en todos los aspectos, hermano. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia y nos ha alcanzado hasta este tiempo, hermanos, tenemos alguien en quien confiar, en quien dejar nuestras cargas, porque dice su palabra que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en aquella cruz. Gloria. Entonces, debemos de estar seguros, hermanos, de qué es en lo que creemos, ¿verdad? Nosotros nos dedicábamos al pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que así vivíamos en el mundo de fuera. Pero también para eso, hermanos, hay una palabra. Vamos a ir ahí a Mateo 1:21. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si lo tienes, hermano, le puedes dar lectura, por favor. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice la palabra, hermanos, que el Padre mandó a su Hijo, que es Jesús, para que Él salvara al mundo. No solamente dice a ti o a ti. Ahí dice que no había diferencia, hermano, entre gentiles, entre judío y griego. El Señor Jesús nos dijo a todo el mundo y todo el que le reciba. Amén. Este tendrá la potestad de ser hijo de Dios.
Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo es que vamos a recibir al Señor? ¿Y cómo es que Él nos va a salvar, hermanos? Vamos ahí a Romanos 3:24. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Denle lectura, hermana, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros somos justificados, hermano, cuando somos declarados justos por Dios, ¿verdad? A través de la muerte de su Hijo Jesús, quien nos llamó de las tinieblas a su luz, porque dice que antes de todo esto, hermano, Él dijo, y será la luz para todo el mundo. Y nosotros somos de este mundo, hermano, a los cuales el Señor Jesús nos dijo desde el principio, ¿verdad? Que Él venía a rescatarnos. Entonces, es lo que nos dice aquí. Somos justificados por la gracia que el Señor puso en nosotros, hermano. Porque nosotros no la merecíamos. Porque nosotros no merecemos ni la salvación ni nada más. En su infinita misericordia el Señor nos ha dado todo aquello que nosotros necesitábamos, hermano, para ser libres, para ser liberados de aquella esclavitud del pecado, para dejar atrás todo aquello que nos dañaba, ¿verdad? Entonces, hagamos a un lado, hermanos, todo eso que no nos deja nada bueno, ¿verdad? Porque nosotros, aún estando muertos en pecado, hermanos, fuimos reconciliados juntamente con Jesucristo al conocerle, al aceptarlo. Porque, hermanos, si hay algo que el Señor Jesucristo nos ha demostrado desde que Él fue mandado a esta tierra, es el amor tan grande que tiene por nosotros. Porque es un amor infinito en el cual nosotros no tenemos ni siquiera la idea ni la magnitud, hermano, de cuánto es que nos amó, que dio su vida por nosotros, hermano, que estuvo dispuesto a sufrir, a recibir golpes, a recibir aquellos maltratos, a que fuera vituperiado, fuera pisoteado, hermanos, a todo aquello que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que el Señor resistió por nuestro pecado para que nosotros fuéramos salvos. Y eso, hermanos, es algo que debemos de tener presente todos los días, que hubo alguien que quiso que por medio de su vida fuéramos nosotros salvos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer, hermanos, ahí en Colosenses 1, 13 y 14. Todos estos pasajes, hermanos, nos hablan de la salvación, ¿verdad? Y así podemos seguir en la escritura buscando más y más, y en muchos lugares nos habla de lo que es la salvación, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Colosenses 1, 3 y 4 le vamos a pedir a nuestra hermana si lo lee, por favor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Amén, gloria a Dios. Ahí nos confirma el Señor, ¿verdad? Cuánto amor tiene por nosotros, hermano. Cuánto amor nos ha demostrado desde el vientre de nuestra madre, porque nosotros sabemos que cuando Él nos llamó, hermano, es porque Él ya nos había guardado para Él y para un propósito, ¿verdad? Y esto es por tanto amor que Él nos tiene, hermano. Y por medio de la gracia recibida, hemos sido rescatados, y Él ha rescatado nuestra vida de aquella vana manera de vivir, de aquellos pecados, ¿verdad?, en los cuales nosotros pues nos deleitábamos antes de conocerle. Vamos a buscar otro pasaje, hermanos, ahí en Tito 2, 11 y 12. Amén, gloria a Dios, glorifica al Señor, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, y nos hace favor de leer, hermano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que nosotros renunciando a los pecados que cometíamos antes, sabemos que el Señor Jesús nos tomaría, ¿verdad?, y tomaría nuestras vidas. Y Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, si el Señor Jesús nos da la salvación, hermano, debemos de buscarla, ¿verdad? Debemos de poner atento nuestro oído. Y tenemos varios ejemplos, hermano, en la Escritura donde nos habla, ¿verdad?, de la salvación, donde nos habla de cómo recibir al Señor Jesucristo, de cómo podemos obtenerla, cómo debemos cuidarla, cómo debemos de guardarnos para el Señor, porque dice su palabra que si yo ya le conozco, debo de ser a imagen y semejanza del Señor Jesús. A veces olvidamos un poco esto, hermanos, y no debemos de tenerlo por menos, porque el Señor dice que nos da la salvación, pero que también nosotros debemos de saber, ¿verdad?, cómo es que debemos de vivir en santidad, para que no la perdamos, hermano, y para que sigamos caminando conforme a su bendita palabra y a lo que Él nos ha dicho y nos ha hablado por medio de la Escritura, porque ejemplo nos ha dado, hermano, el Señor Jesús. Amén. Tenemos, hermanos, un ejemplo que es, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estuvieron, hermano, encarcelados, ¿verdad? Esta historia todos la conocen. Vamos a leerla, hermano, para que entiendas un poco más. Y esto lo vamos a ver en Hechos 16 del 25 al 30, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hechos 16 del 25 al 30, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, verdad, claramente que Pablo y Silas oraban, hermano, aún en su lucha, en su batalla, donde ellos se encontraban ahí en esa cárcel. Aquel hombre estuvo a punto de perder la vida, pero más sabemos que Pablo y Silas adoraban al Señor, e incluso en ese momento le cantaban, hermano. Cuando él hizo esa pregunta de qué es lo que necesitaban para ser salvos, hermano, Pablo y Silas solamente le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el carcelero creyó, hermano, y aceptó a Jesucristo en su corazón. Eso fue todo lo que ellos tuvieron que decir, hermano, y esto es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque él vio el poder de Dios en ese momento, hermano. Él vio que Dios estaba con Pablo y Silas como lo está contigo, conmigo, en cualquier necesidad, en cualquier lucha, hermano. Entonces, este hombre tuvo la certeza y tuvo la seguridad al ver a aquellos hombres, y para la gloria de Dios, hermanos, creyó y fue salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. El hombre, hermano, por naturaleza peca. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, hermano, como les decía, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, en el huerto del Edén, ¿verdad? Pues por medio de ellos, hermanos, recibimos nosotros lo que es, pues, no sé cómo llamarlo, sin maldición o fue la paga, pues, por el pecado cometido, ¿verdad? Que ahora los hombres tienen que trabajar, hermano. Y ese pecado nos ha llevado, hermano, pues, ahora sí que a dejarlo herencia tras herencia, ¿verdad? Todos nosotros, nuestros hijos, toda nuestra descendencia, hermano, llevará ese pecado a causa de esto.
esto nos lo dice, hermano, ahí en Génesis, ¿verdad? Que desde antes de que nosotros naciéramos, ya traíamos ese pecado, porque el adversario es tan astuto, hermano, que eso es lo que viene a hacer a este mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que tentó tanto a Eva, hermano, que cayó, ¿verdad? Como nosotros también. Entonces, a partir de ese momento nosotros por ahora sí heredamos, ¿verdad? Ese pecado juntamente. Pero sabemos, hermano, que pues el Señor Jesucristo también es bueno, y que sí, a causa de eso nosotros tal vez padecemos, a causa de nuestros pecados padecemos a veces enfermedad, a veces tribulación, angustia, persecución, muchas cosas. Pero el Señor es un Dios bueno, que nosotros debemos de saber que Él no vino a que nosotros sufriéramos, hermanos, sino vino a darnos vida y vida eterna. Y eso lo debemos de tener bien seguro y bien presente cada día, hermanos. Amén. Vamos a leer esto, hermanos, para que lo entendamos un poquito más. Ahí en Génesis 3, amén, gloria a Dios. Génesis 3, amén. ¿Nos hace favor, hermana, de leer, por favor? Génesis 3. Ahí en Génesis 3, hermana. Del 1 al 1. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Del 1 al 15, hermana, por favor. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y nos dice, hermano, del 15 en adelante, te lo leo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y a polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer, y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Yo lo saco, Jehová, del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, hermanos, que la serpiente fue astuta. Y sabemos que la serpiente, ¿quién es, hermano? La serpiente, hermanos, es Satanás. ¿Y quién es Satanás, hermano? Es aquel ángel caído, ¿verdad? El cual Dios desechó de los cielos, ¿verdad? ¿Y a qué viene, hermano? Viene a matar, a hurtar, a hacer todo aquello, ¿verdad? Malo para nosotros, hermano. Pero grande es Dios y misericordioso, que así como Dios le permitió a él también algunas ocasiones, hermano, pues llevarnos a hacer cosas que hacíamos antes o antiguamente, ¿verdad? También Dios tiene algo preparado para nosotros y con un propósito, hermano. Rescata tu vida, rescató la mía y esperemos que rescate la de muchos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir con esto, hermanos. Entonces, la salvación es la liberación y de la esclavitud del pecado, hermanos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a ver de qué debemos ser salvos, hermanos. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser salvos de la ira del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque día con día, hermanos, dice su palabra que Él se aira, mas tiene su gran misericordia para cada uno de nosotros, hermano, porque ese amor con el que Él nos mira, ¿verdad? Y esas misericordias y obras con las que despertamos cada día son de las que nosotros dependemos del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver, hermano, ahí en Romanos del 5 al 9. Le voy a pedir a mi hermana si me hace favor de leerlo, hermana. ¿Romanos 5? Romanos 5, 9. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que seremos salvos de la ira venidera, de la ira del cada día, ¿verdad? Porque sabemos que cada día que pasa, hermanos, la maldad se incrementa más y más, pero sabemos también que tenemos un mediador para que Él interceda por nosotros. Amén. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, hermano, tanto que a veces pues nos olvidamos, ¿verdad?, de orar, nos olvidamos de muchas cosas, hermano, nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos sacó, ¿verdad? Porque fue Él quien llegó a nosotros y no nosotros a Él, hermano. Y gracias damos y gloria a Dios Padre porque nos rescató de aquellos lugares donde andábamos, nos sacó de esos lugares de muerte, hermanos, porque sabemos que viviendo en pecado, hermanos, lo único que podemos recibir es muerte, porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Amén. Esto lo vamos a ver, hermanos, en Romanos 6, 23. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Ahí nos confirma, ¿verdad, hermano? Que si nosotros estábamos condenados a muerte, ahora estamos preparados para una venida del Señor Jesús, en la cual nosotros esperamos esa segunda, hermanos, se puede decir, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o esa segunda oportunidad que nos da cada día, ¿verdad? Para que podamos arrepentirnos, para que podamos entregarnos de todo nuestro corazón, para que podamos recibirle y creer primeramente, hermanos, que Él es Dios y solamente Él nos puede salvar. No hay nadie más en esta tierra, hermanos, que pueda salvar. El único es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿quién nos da la salvación? El Señor Jesús. ¿Por medio de qué? De su gracia, la cual fue derramada en cada uno de nosotros al momento de que Él nos escogió como sus hijos, porque ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nosotras somos esas ovejas, ese rebaño, hermanos, y dicen que el Señor Jesús es el pastor de las ovejas y Él cuida de sus ovejas, cuida de su rebaño, y si nosotros tenemos al Señor Jesús no nos faltará nada. Amén. Gloria a Dios.
Solo Dios puede quitarnos y librarnos del pecado, hermanos. No hay ningún otro, no hay nadie más que pueda quitarnos de esos lugares y quitarnos de de todo eso malo, ¿verdad? Porque dice aún la Escritura que debemos andar conforme al pensamiento de Dios, que debemos de ser conforme es Dios, porque Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces, cuando nosotros le recibimos al Señor, hermanos, pasamos a ser coherederos de Él, de su reino, de todo aquello que Él hace también. Entonces debemos vivir como Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esto, hermanos, ahí en Efesios 2, del 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hermana, ¿nos lo puede Sí. leer, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, gloria a Dios. Aquí nos confirma el Señor, hermanos, que por gracia, ¿verdad?, recibimos esa salvación eterna, que por esa gracia que Él derramó en nosotros, pues ahora debemos de vivir con una nueva mentalidad, con un nuevo pensamiento, hermano, que debemos de ser, ¿verdad?, esos pequeños santos a los cuales el Señor nos ha dejado como guía este libro, hermanos, el cual nos habla todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por su pueblo. Pero también, hermanos, para tener más que nada un cambio de mentalidad, para que a partir de que nosotros recibamos al Señor Jesucristo, hermanos, no nos olvidemos de estas palabras, ni de sus mandatos, ni de sus estatutos, porque dice el Señor que si nosotros leemos esta palabra, estamos escuchándolo a Él, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ver también ahí en Juan 3:16, hermano. Dios nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a verlo ahí en Juan 3:16 y 17. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que Dios mandó a su Hijo para que nosotros por medio de Él seamos salvos, porque solamente Él es el camino, hermanos, para que nosotros podamos llegar a aquel lugar, ¿verdad? Amén. No hay otro, porque Dios dio su vida por nosotros, porque el Señor Jesucristo fue quien vino a este mundo para que por medio de su muerte nosotros fuéramos salvos. Entonces, debemos de tomar eso en cuenta, hermanos, que nadie más da la vida por nosotros, sino nada más el Señor Jesucristo. Amén. Jesús es quien vino a morir en esa cruz, quien no importó que pasara dolores, hermano, para que nosotros fuéramos pues salvos. Amén. Y su resurrección, hermanos, fue lo que logró nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en esa resurrección Él nos demostró, hermanos, que era el Hijo de Dios, el cual había venido a hacer el trabajo que se le había otorgado, que se le había mandado, ¿verdad? Para que por medio de esa muerte nosotros le conociéramos, hermano, y le aceptáramos en nuestro corazón y viéramos qué era lo más grande que Él podía hacer por nosotros en esta tierra, ¿verdad? Porque Dios, siendo su Hijo, lo mandó para que Él nos salvara. Amén. Esto lo vamos a ver, hermanos, en 1 de Timoteo 2:5. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Amén. la palabra de nuestro Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, gloria a Dios. Ahí nos lo confirma, ¿verdad? Que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, no hay otro, hermano, ni lo habrá más que solamente Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a confirmar esto también, hermanos, ahí en Primera de Pedro 2:24. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, gloria a Dios. En aquella cruz, hermano, Él llevó todas nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros pecados, todo aquello, ¿verdad?, que hacíamos nosotros mal, hermano. Pero a Él no le importó, hermano, hacerlo, porque sabía que a eso había venido esta tierra. Y fue llevado, hermano, como oveja al matadero, hermano. Yo aquí te quiero comentar algo, hermano. Apenas estaba viendo yo en internet, pues estaba yo repasando mi celular, ¿verdad? Y no entendía yo esa palabra, hermano, donde dice que como oveja al matadero, pero creo que fue con un propósito. Me apareció de la nada así, hermano, cómo eran las ovejas, cómo las tomaban para trasquilarlas, ¿verdad? Para cortarles esa lana que les estorba, hermanos. Realmente, hermanos, yo veía la magnitud de esa palabra oveja, porque esa oveja, hermano, la tomaban así de las patitas y la agarraban para allá y la agarraban para acá, hermano, y no se movía, hermano. Realmente no se movía, le cortaban la lana, le hacían y le volvían. Perdón. La traían de un lado a otro. Entonces, la ovejita, hermanos, no hacía nada. Nada hacía la oveja. Entonces, esto me recordaba esa palabra que dice que el Señor Jesús fue llevado al matadero como oveja, aquella oveja que no reflejaba nada, no hacía por moverse, por defenderse, hermano, sino al contrario, Él decía y aceptaba, y lo único que decía y lo único que dijo fue cuando estuvo clavado en aquella cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, una oveja de verdad es algo lo más tranquilo que se pueden imaginar, lo más paciente que se pueden imaginar. Entonces, el Señor así fue llevado. El Señor así fue llevado al matadero por nuestros pecados, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, hermano, cómo podemos nosotros obtener la salvación. Hay muchas maneras, hermano, para obtener la salvación, y vamos a ver esto ahí en Juan 3, del 3 al 6, amén. ¿Juan 3? 3, hermana, del 3 al 6. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, hermanos, de cómo es verdad que nacemos de nuevo. Y nacer de nuevo, hermanos, pues ciertamente todos nos preguntábamos eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a volver a entrar en el vientre, como decía Nicodemo? Pero no nos habla de ese nacimiento, hermanos, sino de un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual, el cual recibimos por medio del bautismo, porque el Señor Jesucristo así lo ha dicho, que debemos de bautizarnos en el agua para recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí era muy claro con Nicodemo, que no necesitaba sino nada más que recibir ese bautismo para que por medio de él fuera, ¿verdad?, bajara ese Espíritu Santo a él y viviera conforme al Espíritu. Entonces, nacer de nuevo, hermanos, es esa parte, ¿verdad?, por medio del bautismo.
Y eso era lo que le decía el Señor Jesús a Nicodemo. Esta palabra, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo primero que debemos de hacer, hermanos? Nosotros nos bautizamos, pero lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, de todo aquello que nosotros ya hicimos, ¿verdad? Solamente así podemos recibir al Espíritu por medio de ese bautismo en aquella agua. Y solamente así podemos tener una entrada al reino de Dios. Amén. Esto lo vamos a ver, hermanos, ahí en Marcos 16:16. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si lo tiene, hermana, de la lectura, por favor. Gloria a Dios, amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, gloria a Dios. Ahí nos lo confirma, ¿verdad, hermano, el Señor? El que creyere y sea bautizado será salvo. Amén. Así de grande es el amor del Señor, hermanos, hacia nosotros, ¿verdad? Al bautizarnos nosotros podemos vivir, ¿verdad?, en santidad, y ya no estamos más contaminados del pecado. La sangre de Cristo es el único medio para la obtención de la salvación, porque por esa sangre derramada nosotros somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esto ahí en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, gloria a Dios. Ahí ya fuimos justificados, hermanos, ahí ya fuimos redimidos, ahí ya fuimos bautizados, ya reconocimos nuestros pecados, ya nos arrepentimos. Entonces, si ya fuimos justificados, hermanos, ahora pues solamente tenemos que seguir el camino de Cristo, ¿verdad? Esto lo vemos, hermanos, ahí en Primera de Juan 3:9. Amén, gloria a Dios. Primera de Juan 3:9. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, hermanos, que si nosotros ya le recibimos, hijos de Él somos y ya no debemos de andar en pecado, ¿verdad? Sino más bien debemos de andar conforme a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha salvado, ¿verdad? El que ya nos ha dado juntamente con Él esa vida eterna. Amén. Ahora tenemos, hermanos, también en este plan de salvación en el cual pues ya supimos, hermano, cómo obtener la salvación, ya vimos quién nos da la salvación y de qué debemos ser salvos, ¿verdad? Aquí tenemos 5 puntos, hermanos, en los que pues nos dice también, ¿verdad?, cómo debemos ser a partir del bautismo, hermanos. Y esto lo vamos a ver en la Escritura, ¿verdad? Para empezar, hermano, dice que nosotros cómo vamos a reconocer o cómo vamos a creer en el Señor Jesucristo. Nos dice que debemos oír el Evangelio, ya sea por medio de un hermano, de un conocido, de un familiar, hermano. La palabra de Dios nos va a llegar. En el momento en el que Dios tenga su tiempo, esa palabra nos va a llegar, y dice que para eso, hermano, debemos de oír el Evangelio, ¿verdad? Es uno de los puntos que debemos de tener presentes, hermano, para que nosotros podamos creer en el Señor Jesús. Esto lo vemos en Efesios 1:13. Amén, gloria a Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gloria a Dios. Sabemos, hermano, que
que el tener vida eterna juntamente con Jesús, antes que la salvación y que todo esto que estamos viendo, hermano, eso es una promesa. Esa promesa nos la da el Señor Jesús desde que llega a nuestras vidas. Si tú crees en mí, si me aceptas, si reconoces tu pecado delante de mí, si te bautizas, si crees principalmente, ¿verdad?, en que yo te puedo salvar, esta es mi promesa, que tendrás vida eterna juntamente conmigo. ¿Cuál es esa vida eterna, hermano? Aquella a la cual nosotros estamos no preparados, sino sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Pero hay muerte física, hermano, y hay muerte espiritual. Entonces, nosotros, si seguimos al Señor Jesucristo, tendremos una vida eterna en aquellas calles, en ese mar de cristal y en aquellas calles de oro, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de creer primeramente y de oír el Evangelio, porque si nosotros no escuchamos el Evangelio, hermanos, ¿cómo vamos a creer en algo que no sabemos, que no hemos escuchado? Y dice su propia palabra el Señor Jesús, que a veces no creemos ni en lo que vemos, hermano, entonces menos vamos a creer en algo que no vemos, ¿verdad? Pero dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor Jesucristo, amén. Esto también lo vamos a ver, hermanos, ahí en Juan 5:39. Amén, gloria a Dios, glorifique al Señor, hermanos. Juan 5:39, amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, gloria a Dios. Ahí nos confirma, hermano, el Señor que nosotros debemos de escudriñar las escrituras, porque ahí, verdad, está el testimonio que nosotros vamos a dar. Amén. Vamos ahora a leer ahí, hermanos, en Romanos del 10 al 17, para que estemos más seguros y para que entendamos un poquito más esta palabra, hermanos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que si no escuchamos no vamos a creer. Entonces, la fe es por el oír, hermano. Gloria a Dios. Ahora nos da otro punto, hermanos, donde dice: debemos creer confiando totalmente en el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en Romanos 1:16. Amén, gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que no debemos de avergonzarnos del Evangelio, y que nos vuelve a repetir el Señor que no hace diferencia entre un hombre y otro hombre, sino simplemente es al que quiera aceptar al Señor Jesucristo y al que quiera recibirle de todo su corazón, ¿verdad? Vamos ahí a Hechos 16:31, hermano, ahí también nos habla sobre esta palabra. Amén, gloria a Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, gloria a Dios. Esto se nos ha dicho, ¿verdad, hermano? Porque muchas veces nosotros, hay algún hermano que nos habla de la palabra de Dios, pero a veces nada más la tomamos una persona, un familiar, hermano, nada más. Entonces ahí es lo que dice: cree en el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque muchas veces pues solamente se habla la palabra a un miembro de la familia, hermano, pero sabemos que por ese miembro entra bendición, por ese miembro que se congregue, por ese miembro que acepte a Jesucristo, puede salvar a muchas más almas, ¿verdad? Y puede hablar del Evangelio a otras personas, y puede hablarles de esa salvación y de esa vida eterna que estamos buscando todos juntamente con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. También esto lo vamos a ver en Juan 1:12. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice que a todos los que creemos en Él nos da la potestad de ser sus hijos.
Y a partir de ese momento, hermanos, Dios nos guardará, Dios nos cuidará, Dios nos protegerá, ¿verdad? Y caminará de nuestra mano. Aparte sabemos que que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que Él intercede por cada uno de nosotros. Que a partir de ahí no estamos solos, hermanos, porque Cristo está en nuestro corazón. Amén. Otro punto que tenemos también aquí es que dice que debemos de arrepentirnos y tener un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestra manera de hablar, de actuar. Porque, ¿qué dice una persona cuando otra persona se convierte, hermano? Pues el testimonio habla por uno, ¿verdad? Entonces debemos de guardarnos, debemos de guardar aquello que el Señor ha puesto en nosotros, hermano. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, muchas cosas, hermano, a las cuales estábamos acostumbrados, pero que por esa salvación que ya el Señor nos ha dado, ¿verdad? Sabemos que todo eso queda atrás, que ya no somos ni debemos de volver atrás al mundo que vivíamos antes. Amén. Esto lo vamos a ver en Hechos 3:19. Amén, gloria a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, gloria a Dios. Pues ahí nos dice, ¿verdad?, que debemos de arrepentirnos primeramente de nuestros pecados para que el Señor pueda entrar a ese corazón, pueda entrar a esa mente, ¿verdad? Pero ya sin pecado, hermano. Amén. Vamos ahí a 2 de Pedro 3:9, hermano. Amén, gloria a Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Perdón, hermana. Sí, 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? ¿Me dijo? Perdón, hermana. Sí, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Ahí nos da a entender, ¿verdad?, que el Señor tiene su tiempo y su momento, hermano, y que es paciente para esperar que nosotros le aceptemos y le recibamos de aquello, ¿verdad?, que se nos va a hablar del Evangelio y de todo aquello. Él es paciente para que cuando nosotros digamos, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, y hagamos esa oración de fe y le recibamos al Señor Jesús, pues Él puede entrar, porque dice su palabra, hermano, que Él no entra si tú no le das ese permiso de entrar. Es todo un caballero el Señor Jesús y no entra a la fuerza. Amén. Vamos a ver esto también ahí en Juan 1:9. Amén. San Juan 1:9. Amén, gloria a Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que aquella luz que es el Señor Jesucristo alumbraría todo este mundo, hermano. Ya no estaríamos más en tinieblas, sino ahora Él es quien nos resplandecería, ¿verdad? Ya no andaríamos, Señor, en oscuridad, ya no andaríamos pues solos, ya no andaríamos pasando por aquellas cosas que hacíamos antes. Amén. Vamos al siguiente punto, hermanos, y dice, debemos de confesar el nombre del Señor. ¿Y cómo debemos confesarlo, hermano? Pues con nuestra boca, ¿verdad? Porque nosotros ya fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, ya fuimos bautizados, ya nos arrepentimos, ya aceptamos al Señor Jesús. Ahora vamos a confesar el nombre del Señor. Y esto lo vemos en Romanos 10, del 9 al 10. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gloria a Dios. Pues aquí está la palabra, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que el Señor se levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén, grande es el Señor, hermano, porque mira, aquí en esta palabra nos dice todo, que si nosotros creemos seremos salvos. Amén. Vamos a confirmar esto, hermano, ahí en Juan 5:24.
San Juan 5:24. Amén, gloria a Dios, glorifica al Señor, hermano. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que al conocerle y recibirle pasamos automáticamente, hermanos, de muerte a vida. Qué grande es nuestro Dios. Misericordioso, hermano, para todo aquel, ¿verdad?, que tiene esa necesidad de aceptarle, hermano, y que tiene pues esa necesidad de sentirse, ¿verdad?, que es hijo de Dios, pero que el Señor es quien nos recibe, hermano, con los brazos abiertos. Amén. Vamos con el otro punto, hermano, y dice: debemos saber que la salvación no se obtiene por nuestros propios méritos ni con nuestro propio esfuerzo, hagamos lo que hagamos. Esto dice que no por obras, hermano, de lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, sino que por la misericordia y la gracia de Dios. Esto lo vamos a ver, hermanos, en Efesios 2, 8 y 9. Amén, gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que no por obras para que nadie se gloríe, sino por los cambios en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, por nuestras aptitudes, hermano, que tengamos, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Eso es lo que nos va a salvar y no otra cosa. Porque aquí nos dice que la clave es la obediencia a la palabra de Dios, más no el hacer obras para quedar bien, ¿verdad?, con algunas personas o con alguien, ¿verdad?, para no vanagloriarnos, sino para tener a nuestro Señor Jesucristo ahora sí que con nosotros y no separarnos, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos ahí, hermano, a Efesios 4, 13 y 14. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y qué estamos buscando nosotros, hermano? Llegar a la estatura de ese varón perfecto, ¿verdad? Porque perfecto solamente es Él. Y sabemos, hermanos, que a veces, como carne, ¿verdad?, cometemos errores, cometemos pecado, porque dice que aún si yo, hermano, envidio, ¿verdad?, el anillo, el reloj de mi hermano, pues estoy pecando, porque es pecado delante de Dios. Mas a partir de ahí, hermano, debo yo de pedir perdón y seguir el camino del Señor Jesús. Amén. Vamos ahí a Oseas 6, 6. Alaba al Señor, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Oseas 6, 6. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermana, si lo puede leer. Oseas 6, 6. Sí, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, sabíamos que cometíamos algún pecado, ¿verdad? Y llevábamos aquel holocausto, aquella ofrenda, y hacíamos aquel sacrificio, y se nos era perdonado el pecado. Mas ahora en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice, hermano, claramente, que prefiere la obediencia que el sacrificio y el holocausto. Entonces, hermanos, tratemos de obedecer, ¿verdad?, para que el Señor Jesús pues nos tenga, ¿verdad?, en su mano, nos tenga bajo el manto de sus alas, y tratemos de ser pues como Él, hermanos, en santidad y en amor, en todo aquello, ¿verdad? Porque dice que si nosotros amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo, porque el amor que Dios refleja hacia nosotros, hermano, pues es grandemente, ¿verdad? Y es todo aquello que nosotros necesitamos para seguir adelante cada día. Entonces, si el amor que refleja el Señor Jesucristo es lo que nosotros tenemos que reflejar a
a nuestros hermanos, hermano, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a todas aquellas personas y sobre todo a los que tienen necesidad, ¿verdad? Pues el Señor Jesús lo verá y nosotros también por esa parte daremos testimonio de un cambio, hermano, al cual nosotros hemos decidido, ¿verdad?, llegar por medio del Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a ver cuál es la salvación divina, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver esto, hermano. ¿Cuál es la salvación divina? En la salvación divina, hermano, tenemos tres, ¿verdad? Se puede decir puntos, que es el pasado, el presente y el futuro. Amén. Nos dice, en el pasado fuimos salvados cuando recibimos personalmente al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Esto lo vamos a ver en Hechos 4:12. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad?, que en ninguno otro encontramos salvación más que en el Señor Jesús. Ahora, en el presente, hermanos, somos salvos diariamente. Cristo está en el cielo e intercede por nosotros delante de Dios Padre. Porque diariamente, hermanos, nosotros nos levantamos, pero diariamente pecamos. Por eso dice su palabra, no te acuestes sin pedir perdón al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que en el día, aún con el pensamiento, podemos pecar, hermano, y debemos de decir y reconocer en nuestro corazón que lo hicimos. Entonces, vamos a leer, hermano, ahí en Hebreos 7:25, dice que su palabra, que el Señor es quien intercede ante el Padre por nosotros, hermano. Hebreos 7:25. Amén, gloria a Por Dios. lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice que él intercede y que puede, ¿verdad?, salvarnos perpetuamente. ¿Y qué es perpetuamente, hermano? Para siempre. Amén. Ahora el tercer punto es el futuro. Seremos salvos cuando el Señor Jesús regrese a este mundo, hermano, y cuando el Señor decida, ¿verdad?, llevarse a su pueblo, llevarse a aquellos que Él considera, hermanos, que vivieron o vivimos, ¿verdad?, conforme a su palabra. Cuando Él decida, ¿verdad?, regresar, y tener en cuenta y tener en mente y en su corazón, hermano, que hemos sido gratos delante de su presencia, que merecemos ese regalo de esa salvación, hermano. Amén. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4:17. Amén, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17. Si nos hace favor de leerlo. No. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén, gloria a Dios. Será otra vez. Amén. Gloria a Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:17. Amén, gloria a Luego Dios. nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Perdón, hermanos, sí es Primera de Tesalonicenses 4:17. Amén. Ahí nos confirma, ¿verdad?, que cuando el Señor venga, vendrá por su pueblo y vendrá entre las nubes, ¿verdad? Nadie sabemos qué día, cuándo, pero sabemos, hermano, que esto es algo, ¿verdad?, que tenemos seguro que el Señor vendrá por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, vamos a ver los 5 pasos para la salvación. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Los que ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El arrepentimiento, el bautismo, la confesión, la escucha y la fe. Si reconocemos delante de Dios nuestras faltas y le aceptamos confiando en Él, Él nos dará vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén. Esto lo vemos, hermanos, en San Juan 11:25. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria a Dios. Ahí nos dice, ¿verdad? Sabemos que la muerte física, hermanos, la tenemos que vivir, pero aquí nos dice, ¿verdad?, que tendremos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, porque moriremos solamente una vez, como dice la Escritura, que está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, que en ese juicio, hermano, Él nos mandará o nos llevará a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios, hermano, de ser hijos de Dios. Algunos de los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios, hermano, es que Él nos salva y nos libra del pecado. Amén. Ese es uno, hermano. ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede librar, y día a día, cuando tú sales de tu casa, hermano, cuando sales al trabajo, sales a la calle, el Señor nos guarda, porque dice en su palabra que Él acampa alrededor de los que le temen y que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde hoy y para siempre. Y debemos de creerlo. Amén. Gloria a Dios. Otro punto, hermano, también dice, nos da vida en abundancia. ¿Qué es esto? Que Él, pues, suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Nos da para comer, para vestir, para calzar, nos da la salud, nos da la vida, hermano, día a día, nos da una nueva oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirnos, de estar delante de su presencia, de tratar de ser mejores, de vivir con temor delante de su presencia, de ser esos pequeños santos, porque Él es santo, y porque si nosotros vivimos conforme a semejanza del Señor Jesucristo, debemos de tener eso en cuenta, hermanos, que ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y por eso debemos de vivir como vive el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice que provee para nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Los alimentos, la economía, hermano, todo aquello que necesitamos día a día para vivir, el trabajo, ¿verdad? Él provee todas esas necesidades. Dice que nos sirve como abogado. ¿Por qué? Porque Él intercede delante del Padre para con nosotros, para defendernos, para que el Señor tenga misericordia, Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que servirá como juez en aquel juicio al cual nosotros, Señor, nosotros llegaremos cuando nosotros, ¿verdad?, sea nuestra muerte física. Él servirá como juez delante del Padre para que nosotros seamos salvos. Amén. En conclusión, hermanos, la salvación dice que debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios día a día. Amén. Y esto ya lo vimos ahí en Romanos 3:23, porque dice ahí que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, todos debemos de reconocer que necesitamos al Señor Jesús. También dice que reconocer que las obras buenas que hagamos no nos justificarán, que el único que justifica por medio de la fe y no por obras de la ley es Dios. Esto lo vamos a ver, hermanos, ahí en Gálatas 2:16. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Si lo tiene, hermana, le da lectura. Gálatas 2:16. 2:16, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que antes vivíamos por las obras de la ley, y antes así vivíamos, hermano, más ahora vivimos por la fe y no por esas obras, ¿verdad? Entonces, ya creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos como aquellos, ¿verdad?, que creían antes o que vivían por obras de la ley, sino ahora solamente y únicamente por la fe que el Señor puso en nosotros. Amén. Amén. Dice también que debemos creer en nuestro corazón que Cristo es el único que puede salvarnos nuestros pecados, y que si nosotros nos arrepentimos y los confesamos, el Señor tiene misericordia para con nosotros, ¿verdad? Porque así dice en su palabra, que si reconocemos, Él pues
nos dará la salvación y perdonará nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. También dice que si abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo, en este momento, Él siempre está tocando nuestra puerta, hermano. Yo no sé cuál sea la necesidad que tú estés pasando, yo no conozco tu vida, yo no conozco tu pensamiento, no sé si tienes luchas, si tienes pruebas, si estás pasando por batalla, pero dice el Señor que Él toca tu puerta y que si tú le abres, Él cenará contigo, amén. Que si tú le recibes, Él estará contigo y nunca te dejará ni te desamparará, porque esa es una promesa que nos da a todos los que somos sus hijos y a todos los que le recibimos, amén. Esto lo vamos a ver, hermano, ahí en Apocalipsis 3:20, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, en cada momento de tu vida, cada día el Señor Jesús está tocando a esa puerta. Si tú quisieras recibirle y si tienes una necesidad, hermano, y si te sientes pues afligido, angustiado, el Señor está tocando tu puerta. Ábrele tu corazón y que de ahora en adelante Él tome las cargas de tu vida y tome la dirección de tu vida, de tu familia, si es que eres padre de familia, de tus hijos, si es que eres madre, de todo aquel que necesite de Él. Amén. Gloria a Dios, hermano. Por tanto, amados míos, dice, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y esto lo vemos ahí en Filipenses 2:12. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos, hermano, que si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él pondrá ese temor, hermanos, porque debemos de detenernos ya cuando querramos hacer algo, hermanos, cuando querramos volver atrás al pecado, cuando querramos pensar en algo diferente o tener algo malo. Dice incluso en la palabra de Dios, hermanos, que Él puede librarnos de aquellos pensamientos malos, de aquello que el adversario quiere poner, ¿verdad?, dentro de nosotros para que pues volvamos a resbalar, pero grande y misericordioso es nuestro Dios que no lo permite, porque Él está a cargo de sus hijos, a cargo de esas ovejas que somos nosotros. Amén. Amén. Entonces, si el Señor es el pastor y nosotras sus ovejas, hermano, ¿qué podemos pedir, verdad? Y esto lo tenemos también como ejemplo en algunas parábolas, hermano, que nos trae el Señor Jesús aquí en su palabra, en la Escritura, ¿verdad? Todos conocemos estas parábolas, hermano, que es la del hijo pródigo, la de la moneda de la mujer, ¿verdad? Y la de la oveja perdida. Y dice su palabra, hermano, que si nosotros somos sus hijos, Él no nos dejará. Nosotros vamos a ver un poco de estas parábolas, hermano, porque ciertamente el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, como dice en el Salmo 23, ¿verdad? Por fe sabemos que el Señor está con nosotros, amén. Vamos a leer ahí en Lucas 15, hermano, para ver estas parábolas y vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor nos ama y cómo deja esa oveja, ¿verdad? Deja esas 99 para ir por aquella que se ha descarriado, hermano. Y esto lo vamos a ver ahí en Lucas 15. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si lo tiene, hermana, puede darle lectura. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén, gloria a Dios.
ahí nos dice, ¿verdad? Que el Señor Jesús perdona, ¿verdad? Aquella oveja que se arrepiente, hermano, más que a las 99. Y tenemos ahí la parábola, hermano, de la oveja perdida, ¿verdad? Cuando se fue, pero el Señor, que es el pastor, hermano, dejó a las 99 para ir por esa oveja perdida. También tenemos la del hijo pródigo, cuando el Señor Jesús lo recibió, ¿verdad? Cuando su padre lo recibió, perdón, aunque él se había ido, hermano, él llegó, regresó y le dijo que iba a hacer fiesta porque su hijo amado había vuelto. Entonces, el Señor Jesús no nos deja ni nos desampara, más bien al contrario. Si tú te arrepientes de todo tu corazón, hermano, el Señor Jesús está dispuesto a recibirte en sus brazos. Y eso nosotros lo sabemos. Entonces, nosotros en un tiempo, hermano, fuimos ese hijo pródigo y fuimos esa oveja perdida, mas ahora le rogamos al Señor Jesús que no permita que volvamos atrás, amén, sino que más bien Él nos cuide y nos guarde desde ahora y para siempre. También tenemos el ejemplo, hermano, de la mujer de flujo, ¿verdad? Cuando ella por esa fe dijo que si tan solo tocara el borde de su manto del Señor Jesús, ella sería salva. Entonces día a día nosotros tenemos que conservar esa fe como esa mujer de flujo, hermano, como Abraham cuando entregó en sacrificio a su hijo, como Noé cuando el Señor Jesús le dijo, ¿verdad?, que iba a haber el diluvio. Con qué fe recibían la palabra del Señor, hermano, y con qué fe creían, hermano, que el Señor Jesús estaba con ellos, y esa fe fue la que los salvó, amén. Esta palabra, hermanos, pues es algo que nosotros lo leímos y lo vimos en la Escritura, que hay muchos hombres, mujeres que creyeron y por su fe fueron salvados, porque Dios no los dejó, amén. Siempre los sostuvo, siempre estuvo con ellos, siempre les habló, y eso es lo que nosotros queremos para tu vida, hermano, para que todos los que se acerquen al Señor Jesús, y si nosotros somos ese vaso, hermano, para por medio de nosotros se salve, Señor, una alma, se salve algún hermano, se salve alguien que tenga necesidad, hermano, pues aquí estamos, amén. Gloria a Dios. Entonces, pues esto fue algo, hermanos, un poco de lo de la salvación, ¿verdad? De qué es la salvación, hermano. Y yo por último, pues te leo, ¿verdad? Romanos del 5 al 11, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, alaba al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno no osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dice en su palabra, hermano, que por un pecador entró la maldición, pero por un justo la salvación, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces sabemos que ese justo es el Señor Jesucristo. Nadie más. Y Él es el único camino para llegar al Padre. Y Él es quien nos da vida y quien nos la da día a día. Entonces debemos de reconocerle y de aceptarlo. Y más que nada de vivir conforme a su palabra, hermano. Porque nos vuelve a decir, ¿verdad?, que por la obediencia, hermano, Él estará con nosotros. Es lo único que pide de nosotros. Obediencia más que holocausto. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues esta palabra, hermano, yo te la dejo esperando que haya sido de edificación y de
bendición para ti, para tu hogar, para tu familia, hermano. Seas o no seas congregante, cristiano, como tú quieras, esperando de todo nuestro corazón que la recibas y que el Señor Jesucristo llene todo aquello que tú necesitas y todo aquello en lo cual tú has sentido que estás solo, pero que hay una persona y hay alguien que dio la vida por nosotros y que está dispuesto a seguirla dando por muchos más, por todo aquel que le reciba. Así yo dejo este lugar y que el Señor te bendiga, hermano. No te olvides que cada domingo pues tenemos estudio, tenemos mensaje. Y que el Señor te bendiga, hermano. Buenas tardes. Amén, gloria a Dios.